Bueno, clase número 3, vamos a denominarla paso del mito al logos. Paso del mito al logos es un acontecimiento que se da en la historia donde se deja de explicar el mundo de manera basada en especulaciones, en creencias, en religión, a algo que se da que hace que empecemos a pensar el mundo de una manera mucho más racional, dando lugar a la filosofía y posteriormente a la ciencia. ¿Sí? Para que veamos este paso del mito al logos, que ya les voy contando que es un tema que se ve tanto en el curso de inglés a la universidad como en los profesorados, etcétera, porque es un acontecimiento importante en la historia. Para que lo podamos entender, vamos a tratar de ver cómo surge la filosofía, en qué contexto y por qué surge la filosofía y por qué va a ser tan importante en la historia. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo de a poco cómo se pasa de una explicación basada en especulaciones, en creencias y en supersticiones a una explicación mucho más racional. Vamos a ir a ver, entonces, tenemos que la filosofía, para nosotros, al menos entendida desde una mirada occidental, va a nacer en Grecia, dependiendo del historiador, entre el siglo IV y siglo VI a.C. ¿Sí? Pero para saber por qué surgió y la importancia que va a tener la filosofía en la historia, tenemos que ir un poquito hacia atrás en el tiempo. Para entender cómo es que surge la filosofía, vamos a ver el contexto en el que surge. ¿Sí? Por eso les puse a grandes rasgos la sociedad griega, cómo estaba formada. Para que ustedes se den cuenta de una cosa, yo lo ejemplifiqué con un triángulo. El triángulo lo que denota es cantidad, ¿sí? La parte de abajo eran las mayorías, la parte de arriba las minorías. Entonces, tenemos una sociedad griega que se puede ejemplificar en forma de triángulo y que se basa en la palabra armonía. Armonía en Grecia quiere decir, aunque sea una palabra muy bonita, que cada uno ocupe el lugar que le tocó por naturaleza. Aquellos que quieran transgredir este lugar, rompe esta armonía natural, ocasionando el caos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el esclavo nació esclavo por naturaleza. Por lo tanto, cualquier cosa que quiera hacer para alterar este origen no va a ser más que traer un desorden o un caos social. Lo mismo que, por ejemplo, pasa ahora cuando quizás las mujeres reclaman sus derechos, una igualdad, dicen, bueno, vienen a romper el caos que quieren, déjense de molestar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque según ellos rompe la armonía. Vamos a ver que la palabra armonía tiene una denotación bastante negativa, porque lo que quiere decir es que, claro, ¿quién estableció ese término armonía? El que está arriba, el que está bien, el que más de ahí no va a ir y está cómodo. Sin embargo, la palabra armonía para los que están abajo es una condena, es un de acá no vas a salir, el pobre va a seguir siendo pobre. ¿Sí? O sea, armonía es para el de la clase de arriba, en este caso el ciudadano, que está cómodo y que de ahí no quiere salir. Yo me quedo acá, dice el ciudadano. Sin embargo, para los demás es una condena. Se quita toda idea de progreso que pueda llegar a existir en esta sociedad griega. ¿Sí? Y si encima vos querés salir de esa miseria en la que te tocó, vas a ser condenado. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a las mujeres no se las dejaba hablar, no se les dejaba dar opinión. En el caso de que quisieran hacerlo, eran condenadas como brujas y eran condenadas a muerte. ¿Sí? Por lo tanto, la palabra armonía, y esto tenemos que tener en cuenta en la historia, hay palabras que suenan bonitas, suenan agradables y sin embargo son bastante negativas si empezamos a estudiar. ¿Sí? Por eso lo que les digo, la importancia de la filosofía es ver más allá de las cosas, inclusive ver más allá de la palabra armonía. ¿Qué esconde la palabra armonía? Que no vas a salir de ahí. ¿Sí? Es algo completamente crítico.
Entonces tenemos en la parte de abajo de todo a los esclavos. Los esclavos no eran libres, no eran considerados humanos, por lo tanto, al no ser humanos, eran y entraban en la categoría animal. Al ser animales, obviamente no tenían capacidad de pensamiento, no podían pensar, se los ataba, se les tiraba comida, se les tiraba agua, se los azotaba, se los trataba igual que al buey o que al caballo, ¿sí? Llevaban la esclavitud en la sangre, su sangre era sangre esclava, no era igual a la sangre del ciudadano, por lo tanto esto decía que todos sus hijos y su descendencia iban a ser obviamente esclavos, no podían escapar de la naturaleza que les tocó. Por ejemplo, vamos al caso de un animal, el perro va a ser perro, sus hijos van a ser perros y así siempre, ¿sí? Por lo tanto el esclavo no tenía escapatoria, ¿sí? Los ciudadanos tenían uno o más esclavos, o sea, por casa habían uno o más esclavos y obviamente eran la clase y más baja. Un poquito más arriba tenemos al artesano. El artesano, a diferencia del esclavo, era libre. Sin embargo, esta libertad, vamos a ponerla entre comillas, y yo se las consulto a ustedes. El artesano era libre porque tenía un don. El don lo tenía en las manos. El don era que el artesano podía agarrar algo natural y transformarlo en otra cosa. Tenía la creatividad de donde todo el mundo ve un pedazo de madera, él veía, por ejemplo, un potencial que era una silla, ¿no? Entonces ese don era valorado, se le daba su libertad, pero todos los meses tenía que pagar para poder ser libre al ciudadano, ¿sí? Entonces, ¿la libertad es libertad cuando está condicionada por algo? Eso se los pregunto yo a ustedes. Si mi libertad depende de algo, por ejemplo, si vos haces lo que quieras, pero acá estate a tal hora o hacé determinada cosa, por ejemplo, ¿sí? Ustedes piensen si me quieren dar algún ejemplo que tenga que ver con esta libertad condicionada y si es o no libertad, los dejo que me lo dejen también por acá abajo o en una hoja. Un poco más arriba tenemos a las mujeres y a las niñas. La mujer no posee capacidad de raciocinio, o sea, la mujer no puede pensar, solamente puede realizar lo que son las tareas del hogar y la crianza, ¿sí? Una mujer no puede dar opinión. Vieron, por ejemplo, ahora, no sé, estamos viendo algo en la tele o estamos viendo algo en la escuela y de repente, si queremos decir algo, las mujeres lo decimos y no hay ningún problema. Sin embargo, en este momento la mujer no podía hablar de ningún tema, no podía dedicarse a la política, que era lo más importante en Grecia, y estaba condenada, obviamente, a nunca poder pensar. Si algún hombre se dejaba influenciar por una idea dicha por una mujer, esta mujer era considerada bruja y se la mataba. Por lo tanto, esa era la vida de las mujeres en este contexto histórico. Piensen que todavía se está luchando por la igualdad, o sea que imagínense en el siglo VI a.C. Terrible, sí. Vamos un poquito, nos quedamos acá. Las niñas. Si vos tenías un hijo y este hijo era mujer, estaba condenada. ¿Por qué? Porque si vos tenías un varón, el varón tenía posibilidad de llegar a un cargo importante en la sociedad griega. Sin embargo, la mujer nunca iba a llegar a nada importante. Por lo tanto, en la familia, la mujer era considerada una carga, ¿sí? Que era lo que tenía que hacer el padre de familia, sacársela de encima rápidamente, ¿sí? Porque si no, era una pérdida, no era un buen negocio. Por lo tanto, siempre vieron que todavía pasa ahora, que yo todavía no lo puedo creer, que la gente dice, oye, ojalá que sea varón. La mujer nunca fue algo bien visto en la sociedad, menos que tuvieras, siempre preferían al varón, ¿sí? Entonces, si sigue pasando ahora, imagínense en este contexto, ¿no?
El niño varón. Si tenías un varón, ese niño todavía no pensaba, pero estaba en proceso. Este proceso iba a culminar a los 16 años. El niño era el único que recibía educación, el único que tenía derecho a entrar a una biblioteca, el único que tenía derecho a participar de la política, y a los 16 años alcanzaba lo más alto de la sociedad, que era ciudadano. El ciudadano era el varón mayor de 16, con derecho, como les dije, a la educación, que le daba un privilegio entre todos los demás. Vamos a ver un poquito qué era lo que hacía este hombre, este ciudadano en Grecia. El ciudadano en Grecia dedicaba su tiempo a las batallas, si es que habían batallas, porque obviamente era cuestión de honor. Para esto también era preparado. Los griegos otra vez vuelven a instalar la idea de armonía. Se creía que mientras eras niño tenías que estudiar. Cuando eras joven y tenías un cuerpo joven, tenías que ir a las batallas. Y cuando volvías de las batallas, podías dedicarte a la política. Y cuando eras anciano, eras sabio. Los griegos entendían que toda una vida lo que te daba era sabiduría. Por lo tanto, dedicaban el tiempo cuando eran jóvenes a la batalla, estudiaban, dedicaban mucho tiempo a la gimnasia, a la música. Ese era el pasatiempo del ciudadano en Grecia. ¿Por qué a la gimnasia? Ellos creen que la armonía de adentro, ¿sí?, o sea, la inteligencia debía representarse con la armonía física también. Por lo tanto, dedicaban mucho tiempo a la gimnasia. Cuanto mejor cuerpo tenían, un cuerpo más atlético. Piensen que los Juegos Olímpicos nacen en Grecia, por lo tanto, todo lo que era el ejercicio, el deporte, tenía mucha importancia. Cuanto más atlético eras, más demostraba esto tu inteligencia, ¿sí? Dedicaban tiempo a la música, dedicaban tiempo al estudio, pero mucho tiempo les sobraba. ¿Por qué? Porque no había nada de lo que hay ahora. No, la mayoría eran de clase alta, por lo tanto no tenían que trabajar, ¿sí? Tenían tiempo libre y lo dedicaban a contemplar. ¿Qué quiere decir? A observar lo que los rodeaba. ¿Qué les rodeaba a ellos? Piensen que no había electricidad, por lo tanto todo lo que ustedes tienen ahora para distraerse no lo tenían. Lo único que había y que era dinámico era la naturaleza. La naturaleza estaba siempre en movimiento y era un espectáculo, sí, o al menos el único espectáculo que ellos tenían hasta el momento. Al tener tiempo libre empezás a observar todo aquello que te rodea. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Lo verán ustedes en los padres, que van a trabajar, vienen y no se dedican a observar el cielo, a observar la naturaleza. Pero si nos ponemos a mirar un poco, la naturaleza en Grecia estaba en su estado bruto, en su esplendor, no había tanta contaminación. Por eso, si ustedes se retiran un poco de la contaminación que hay en las ciudades, van a observar que el cielo tiene muchísimas más estrellas. Van a observar la primera vez que vieron el mar, por ejemplo. Entonces, los griegos pasaban mucho tiempo observando la naturaleza y su esplendor. Y les parecía algo tan cautivante que lo que les generaba es la pregunta que viene a continuación, que es: ¿cómo se originó el universo? ¿De dónde salió todo esto? ¿Sí? La naturaleza era algo tan magnífico que ellos no entendían cómo era que eso existía, de dónde había salido, quién lo había creado. Por lo tanto, los griegos empiezan a buscar alguna manera de poder explicar el mundo, ¿sí? Y la primera respuesta que encuentran es la mitología griega. La mitología griega es la forma más primitiva de explicar el origen del universo. Es la forma más antigua que existió para dar sentido a todo esto que nos rodea. El ser humano es curioso por naturaleza y todas esas cosas que suceden tienen que tener una explicación. Y esa explicación la encuentran en lo mitológico. Por ejemplo, si me pasa algo, ¿por qué me pasa? ¿Qué me está pasando? El ser humano
tiende a querer tener respuestas. Y eso lo encuentran en la mitología. La mitología nace por un simple razonamiento que utiliza el griego, que dice: la naturaleza es tan magnífica que el hombre nunca pudo haberlo creado, tiene que ser algo superior. Por lo tanto, empiezan a surgir las historias de los dioses griegos. Dioses griegos que no solamente eran relatos, sino que eran parte de su religión. Así como el que es católico le da toda una explicación en base a Dios, ellos creían en los múltiples dioses, y estos múltiples dioses lo que hacían era representar un poco el poder natural. Y muchos de ellos también representaban aquellas cosas que no le encontraban respuesta. Sí, eran muy parecidos al humano. Tenían como esos defectos humanos, los tenían los dioses griegos, y con ellos se explicaba todo. ¿Por qué me enamoro? ¿Por qué no me enamoro? ¿Por qué la gente nace? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué las personas hacen esto? ¿Por qué no lo hacen? ¿De dónde surgió el universo? Sí, todo se explicaba a través de los dioses. Los dioses tenían como una doble función, que era por un lado dar sentido al mundo, y por otro poder explicar y mantener un orden. Por ejemplo, tenés que portarte bien, porque si haces algo malo, Zeus te puede castigar. Era una manera de poder hallar un orden social, ¿sí? No quieras desatar la ira de los dioses, era lo peor que te podía pasar. Por lo tanto, todo se explicaba a través de esto, ¿sí? De una mitología griega. Yo acá les dejé también una serie de árbol genealógico, digamos, de los dioses, al menos los dioses más importantes, desde los titanes hasta los dioses del Olimpo. Si puedo, próximamente les voy a dejar un video para que vean, para trabajar con esto. Bueno, en este contexto donde todo se explica a través de los dioses, hay un grupo de hombres. ¿Por qué hombres? Porque acuérdense que las mujeres no podían pensar. Hay un grupo de hombres de clase alta, con mucho tiempo libre, que esta historia de los dioses les quedaba como media corta. Habían un montón de cosas que ellos no entendían todavía. Y ellos dicen: a los dioses no los vemos, hay un montón de cosas que pasan y no tienen justificación. Por lo tanto, este grupo de hombres dicen: las historias mitológicas están muy lindas como historias para que contarse a un niño, pero tiene que haber otra manera de explicar el mundo. Vamos a explicar el mundo de una manera, vamos a pensarlo, ¿sí? Este grupo de hombres que se van a oponer a la mitología como explicación y van a proponer una nueva forma de explicar el mundo, ya no basada en lo que son las supersticiones, sino en la razón. Este grupo de hombres son los filósofos. Los filósofos, obviamente este nombre se les va a venir después, pero los filósofos son los encargados en poder explicar un poco el mundo, ya no a través de esta explicación muy sencilla de ¿y por qué me pasa esto? Dioses, ¿no? El filósofo dice: empecemos a pensarlo el mundo de manera mucho más racional, observemos la naturaleza y tratemos de explicarlo, ¿sí? Este grupo de hombres van a ser los filósofos y van a instalar esta forma de explicar el mundo desde este lado más racional, ¿sí? Que después va a dar lugar a lo que es la ciencia. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Preguntas que les voy a dejar en base a lo que les expliqué. Bueno, seguimos debatiendo la palabra libertad. Déjenme escrito acá abajo o escrito en una hoja si la libertad es condicionada, ¿es libertad o no? ¿Qué piensan respecto a eso? Y quiero también que me dejen, en este caso que yo les expliqué, el ciudadano. ¿Por qué el ciudadano es tan inteligente y es tan capaz? ¿Por mérito propio o la inteligencia de cierto sector depende de la marginación y dominación de toda una clase? Por ejemplo, el ciudadano era tan inteligente, tan culto, tan capaz porque había algo natural en él, o era tan culto, tan inteligente, tan capaz porque
obviamente en la casa todo lo que había para hacerlo hacía la mujer y los esclavos. Entonces este tiempo libre y este derecho a la educación, que solamente la tienen él, le daban esta superioridad. ¿A qué voy con esto? Que quiero que me respondan si ustedes creen que hay determinados sectores o personas que son mejores, más capaces por naturaleza, o que este caso puntual de ser mejores o más capacitados depende de la dominación de otros. ¿Sí? Quiero que me dejen esto, que me respondan a esta pregunta. ¿Vieron cuando, por ejemplo, se les dice que yo a veces lo escucho a ustedes, que no, profe, yo no sé pensar, no puedo pensar? Bueno, si es ese no pensar se hace, o sea, esta desvalorización que se hace es para que otros puedan triunfar sobre nosotros, o qué, no sé, déjenmelo más abajo, se los dejo escrito, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero es que ustedes me dejen en claro si ustedes creen que hay méritos naturales o en realidad hay todo un sector que lo que hace es que nosotros nos creamos poco capaces, o que no podemos, o que no llegamos para poder beneficiarse de eso. ¿Sí? Bueno, les dejo un saludo y nos vemos la próxima clase.